Comenzamos una nueva semana en este tiempo final del periodo ordinario y entramos en los últimos capítulos del Evangelio de San Marcos. Ya estamos en la última semana de Jesús, acaba de pasar el Domingo de Ramos y el Señor regresa a Jerusalén. Pasaba las noches en Betania y lo vemos sentado en el exterior del templo, en el llamado atrio de las mujeres. El contexto en el que se enmarca la escena que vamos a contemplar es unas diatribas de Jesús contra los fariseos y en concreto unos fariseos que son los escribas, que gustan de las apariencias, los reconocimientos, son corruptos, son hipócritas. Entonces el Señor les dice: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Porque los escribas confiaban en el poder que les otorgaba su dinero y su posición social. Bien podían caer en la crítica que hacía el beato John Henry Newman, quien decía que todos se rinden ante el dinero. Miden la felicidad por la riqueza y por la riqueza miden a su vez la respetabilidad de la persona. Amigo, ¿cuánto tienes? Tanto vales, diría el poeta huilense. Riqueza es el primer ídolo de este tiempo, notoriedad el segundo. La fama y el llamar la atención del mundo se consideran como un gran bien en sí mismos y un motivo de veneración. La notoriedad, la fama de periódico, se ha convertido en una especie de ídolo. Es el discurso sobre la fe que cita el mismísimo catecismo de la Iglesia. La Sagrada Escritura, en cambio, enseña que tú, Señor, actúas distinto. Jesucristo pone como ejemplo de su predicación un pasaje en el que el profeta Elías, en tiempo de carestía, de hambre, se tiene que dirigir a un país extranjero y pedirle ayuda a una mujer pagana, viuda, pobre, extranjera. Le pide pan y agua. La viuda le responde con toda sinceridad, en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes: vive el Señor tu Dios que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Es una situación límite. Aquella mujer y su hijo se encuentran al borde de la muerte, casi como para preguntarle a Dios por qué permite que una pobre viuda y su hijo sufran tanto. Y, sin embargo, a pesar de una situación tan apurada, la respuesta de Elías no es ni mucho menos consoladora. El profeta extranjero es exigente y le responde: no temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Dios que pide hasta la última posesión. Para ti y tu hijo la harás después, cuando ella le había dicho que no tenía más. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra. Es una llamada a la fe, pero llamada a la fe de una mujer pagana, no de una israelita. Pues no sé cómo hubiéramos respondido tú y yo ante esta exigencia divina, ante esa petición del profeta. Quizá lo hubiéramos expulsado de nuestra casa para que no nos entorpeciera la vida, para que no nos enredara la existencia. Y en cambio la respuesta de esta viuda que se debatía en la miseria es impresionante. Ella se fue y obró, según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Y concluye la narración: por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Es una mujer humilde,
que pone en peligro su existencia por la fe en las palabras del profeta extranjero. Y por eso en la liturgia, cuando se lee este pasaje en el domingo 32 del tiempo ordinario, se responde con el Salmo 145, que es una especie de comentario de esta escena, porque alaba al Señor precisamente por esa preferencia hacia los humildes. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, si veíamos hace 15 días en el Evangelio. El Señor endereza a los que ya se doblan, ama a los justos, guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. La preferencia del Señor por las periferias, diríamos con lenguaje de Francisco, por los pobres, por los necesitados. Bueno, regresemos de nuevo a la escena de Jesús en las puertas del templo, donde estaba juzgando la actuación de los escribas. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Después de recordar la importancia del juicio, el evangelista pasa a narrar una escena entrañable. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Echaban unas monedas de bronce de 8 gramos, 8.60 gramos, y en cantidades industriales, ¿no? Lo que recuerda aquella otro pasaje del Evangelio, aquellos que hacen sonar la trompeta por delante cuando van haciendo sus ofrendas. Y es que el gasofilacio, Jesús está sentado en las afueras del templo, en el atrio de las mujeres, como se verá enseguida, y está junto a las 13 charafat, una especie de agujeros en la pared en forma de trompeta, en las cuales los judíos depositaban sus ofrendas. Eran de bronce y por eso esas monedas grandes, pesadas, abundantes que echaban los ricos sonaban un poco como las máquinas de los casinos de hoy, generando admiración entre los que entraban al templo por tanta generosidad, aparentemente. Lo malo era que esa era la intención de los donantes, con lo que se perdía buena parte del mérito. Recuerden lo que dice el Señor en el Evangelio: cuando des limosna, que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu derecha. Aquí se enteraba la izquierda y la izquierda de todos los vecinos hacían sonar la trompeta. Además, echaban de lo que les sobraba. El Papa Francisco ha escrito esa exhortación, Gaudete et Exsultate, sobre la santidad del mundo contemporáneo, y habla del peligro del pelagianismo contemporáneo, que es ese confiar en las propias obras, en las propias monedas, en la propia actuación, y restarle importancia y protagonismo a la gracia de Dios, que es la verdaderamente fundamental. Bueno, después de ese pasaje como tan triste, digamos, ¿no?, de aquellos hombres ostentosos de su piedad y de su aparente generosidad, se acercó una viuda pobre, una viejita pobre, y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Si las monedas de los ricos eran de 8 gramos, 8.6, estas monedillas son de 1.2 gramos. 2 leptones, la 16ª parte, aquí sí se puede decir 16ª, porque la 16ª parte, de un denario, 1.500 pesos, diríamos hoy. Un denario es el precio de un salario diario, o sea, unos 3.000 pesos la limosna. A precio nuestro tampoco es que sea tan poquito, pero comparado con los millones que daban los otros. Esta pobre viuda, sola, solo tenía a Dios. Pero uno puede recordar aquellas palabras de Teresa de Jesús: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pobre, echó todo cuanto tenía, toda su vida entera. El Papa Francisco, comentando esta escena, comentaba que debido a su extrema pobreza, ella habría podido ofrecer una sola moneda para el templo y quedarse con la otra. Pero ella no quiere ir a la mitad con Dios, se priva de todo. En su pobreza ha comprendido que teniendo a Dios lo tiene todo. Se siente amada totalmente por Él y a su vez lo ama con totalidad. Qué bonito ejemplo esa viejecita. Corazones partidos yo no los quiero, decíamos
hace unos días. Yo cuando doy el mío, lo doy entero. Ella entrega todo. Llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda, Jesús le comenta a los apóstoles, esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Los exegetas explican que en el fondo el Señor está explicando, hay que cuidarse de los escribas. En cambio, hay que aprender de la vida. Los escribas eran los maestros, los que enseñaban cómo había que ser. A ellos no les hagan caso, porque no viven de acuerdo con lo que enseñan. ¿A quién hay que hacerle caso? A una mujer que entrega lo que le queda para vivir. Ella echa allí, en aquel gasofilacio, en esa alcancía, toda su vida. Tiró, es el verbo, tiró allí las 2 moneditas, como el ciego de Jericó, Bartimeo, habíamos visto hace 15 días, tiró el manto, la capa, como Jesús hará unos días más adelante en el Calvario, tirará su vida entera sobre la cruz. Esta es la última enseñanza del Maestro, antes de cerrar su predicación con el discurso escatológico. Es casi que el colofón de todas sus enseñanzas. Comenta San José María en Camino, del punto 829, ¿no has visto las lumbres de la mirada de Jesús cuando la pobre viuda deja en el templo su pequeña limosna? Dale tú lo que puedas dar. No está el mérito en lo poco ni en lo mucho, sino en la voluntad con que lo des. ¿Qué le damos nosotros al Señor? ¿Qué depositamos hoy en este rato de oración? Aquí, en ese templo, en ese espacio de ofrendas que el Señor pone sobre el altar. Cuando pongamos el pan y el vino, le diremos que es fruto de la vid, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que entreguemos todo. Por esa razón, esta escena del Evangelio se abre con las famosas palabras del Sermón del Monte. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ambas viudas, la del Antiguo Testamento, la que le entrega a Elías el pan y el aceite que le quedaba, y esta ancianita del templo de Jerusalén, entregan lo que les queda para vivir y demuestran con su actitud que a Dios se le compra con la última moneda. Recuerdan el consejo del poeta, moneda que está en la mano quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Jesús ama la pobreza porque él mismo la vivió primero y él mismo es el mejor ejemplo. Podemos mirar la cátedra de Belén, ese pesebre que escogió para nacer, humilde, pobre, humillante, el destierro en Egipto, la emigración, que es un tema pues de moda, que el Papa insiste tanto y que los políticos de tantos países le dan la espalda. Jesús fue emigrante, Jesús fue desplazado en Egipto. El regreso a Nazaret, la persecución de los gobernantes de entonces. Más adelante no tiene dónde reclinar la cabeza. Por ahí, por esa senda, los santos han entrado. Ese es el camino. La Virgen María dirá que el Señor ha puesto los ojos en su humildad, en la pobreza de su esclava. Con José tenían un hogar sencillo, pobre. Cuando van a Jerusalén solo podrán ofrecer 2 tórtolas, precisamente por la falta de medios para comprar un buen cordero. Y esa es la vía que han seguido los santos a lo largo de la historia, darlo todo a Dios y a los demás por Dios. Hoy se celebra la fiesta de San Martín de Tours, como es domingo, pues no. Y es famoso un soldado romano, nacido en lo que hoy día sería Hungría. Se bautizó a los 20 años y en una fría noche de invierno iba en su caballo por esos senderos de la Roma imperial y se encontró un mendigo que le pidió una limosna y lo vio desnudo en medio de tanto frío y partió la capa. Y entonces le dio la mitad de su capa, la capa de un soldado romano, tenía pues toda la categoría y toda la importancia de una tela riquísima, y le dio la mitad de la capa para que aquel hombre se pudiera resguardar del frío
del invierno. Luego llegó a casa y se acostó a dormir y por la noche Jesús se le apareció en sueños, revestido con su capa, y le dijo: esta tarde me has dado tu capa. Así somos, todos los santos han invitado a seguir por ahí. San Francisco de Asís, Jesús se le aparece y le dice: repara mi casa. Y pensó él que era restaurar una ermita que estaba caída en su territorio, y después se dio cuenta que no, el Señor le hizo ver, no, la casa de la iglesia, que estaba alterada porque se habían metido las ínfulas, las ostentaciones, como los escribas que Jesús rechazaba, pues también se había metido en la iglesia esa importancia del dinero, de los medios humanos, de los medios materiales. Y el Papa actual, el Papa argentino, por eso quiso llamarse Francisco, también para tenerlo de fondo, con una luz del Espíritu Santo, ha dicho, cuando aquel cardenal amigo brasileño se le acercó y le dijo: recuerda a los pobres en tu pontificado. Cuando vio que ya en el conclave iba a ser Papa, recuerda a los pobres, y sintió que el Espíritu Santo resucitaba aquello, pues me llamaré Francisco. Y apenas empezando su magisterio, en la audiencia con los periodistas le salió del alma esa expresión: cuánto quisiera una iglesia pobre y para los pobres. Y no se queda en palabras, sigue viviendo en una sencilla habitación, usa un auto popular, celebra su cumpleaños con habitantes de la calle, comiendo un menú normalito, servido en bandejita, ¿no? Nada, sin ningún boato. Embellece San Pedro con un centro de acogida para pobres. Y es que así vivía desde antes en Argentina. Recién nombrado obispo, se recuerda cómo seguiría pernoctando en alguna parroquia, asistiendo a un sacerdote enfermo de ser necesario, continuó viajando en colectivo, en metro, y dejando de lado la posibilidad de tener carro con chofer, como le correspondía al obispo primado de Argentina, el obispo de Buenos Aires. Rechazaría ir a vivir a la elegante residencia arzobispal de Olivos, cercana a la Quinta de los Presidentes, y permaneció en su austero cuarto de la curia porteña. En fin, seguiría respondiendo personalmente los llamados, como sigue siendo ahora, ¿no? Recibiendo a todo el mundo y anotando directamente él las audiencias y las actividades en una rústica agenda de bolsillo. Y continuaría esquivando los eventos sociales y prefiriendo el simple traje oscuro con el clergyman a la sotana cardenalicia. Algo cuentan los periodistas que lo entrevistaron para ese libro que se llama en su momento El Jesuita. Pobreza personal, servicio a los más necesitados. Vamos mirando de esos ejemplos de Jesús, de los santos, de sus seguidores, y para nuestra vida, cómo podemos acoger esas enseñanzas del Maestro y hacerlas vida en nuestra existencia personal. Cómo nos desprendemos del propio tiempo, damos de lo que nos falta, por ejemplo, para explicar a una persona. Ojo que el tiempo de los estudiantes y de los profesores que dedicamos a nuestro trabajo intelectual, ayer estudiamos hasta las 11 de la noche, también es manifestación de servicio. Y no sería santo quien descuidara su estudio por andar en activismos, pero es compatible santificar el propio trabajo y sacrificar tiempo y energías al servicio de los demás, como dice el canto eclesial. Tú necesitas mis brazos, mi cansancio, que a otros descanse. San José María decía: el verdadero desprendimiento lleva a ser muy generosos con Dios y con nuestros hermanos. Pero pobreza no es pobretería, miserismo ni suciedad. Jesús era pobre y se movía con soltura en todos los ámbitos de la sociedad. Daba lecciones de urbanidad y de tono humano. Era organizado. Cuidaba los detalles pequeños de orden y de limpieza. Mandaba recoger las sobras de la comida, pero no a 12, sino a una multitud. Hasta usaba una túnica tan elegante, quizá un regalo de su madre, que los soldados no quisieron partirla, sino que se la rifaron entre ellos. En estos días lo hablaba con uno de ustedes. Siempre ha existido ese riesgo del dualismo radical que rechaza los bienes materiales, basados en esa enseñanza de pobreza, llevarla al extremo de pensar que la materia es mala. Y
En esto pues no se sigue el ejemplo de Jesús, como acabamos de decir. San José María hablaba de esa alternativa del materialismo cristiano. El auténtico sentido cristiano, que profesa la resurrección de toda carne, se enfrentó siempre, como es lógico, con la desencarnación, sin temor a ser juzgado de materialismo. Desde el comienzo en la Iglesia apareció el gnosticismo, que pretendía una espiritualidad que rechazaba la carne y la materia, carne y materia que Dios creó, carne y materia que Jesús asumió y que todavía continúa teniendo, un cuerpo glorioso en el cielo, con el de María también. Es lícito, por tanto, hablar de un materialismo cristiano que se opone audazmente a los materialismos cerrados al espíritu. Concluye un autor que comenta estas enseñanzas de la pobreza, que materialismo cristiano significa considerar los bienes materiales como medios y no como fines en sí mismos. Juan Pablo II, que habló mucho de estos temas de doctrina social de la Iglesia, explicaba que somos administradores. Los bienes que el Señor nos entrega es para que los administremos y de ellos tenemos que dar cuenta el día del juicio. Pues si fuimos nacidos en un hogar con medios económicos, si hemos sido bendecidos con la posibilidad de estudiar en una buena universidad, de adquirir unos estudios, de tener una profesión, no es para encumbrarse, no es simplemente para vivir bien, cómodamente, que también hace falta una mínima comodidad, sino para hacer rendir aquellos bienes al servicio de los demás, para dar empleo a bastantes personas, para ayudar en la formación, para servir, gastarse la vida al servicio de los demás, utilizando esos medios humanos que no tienen nada de malo si son utilizados de esa manera. Y por eso es interesante pensar, el día del juicio me preguntarán qué hice con los dones que se me dieron, con esos talentos que el Señor me entregó, que no son solamente los intelectuales o las capacidades deportivas o culturales, los talentos así, digamos, espirituales, sino también, pues se te dio unos medios materiales con los cuales podías haber hecho mucho y los dejaste ahí como un bien baldío, haciéndolos engordar simplemente para tus hijos y nada más. Cuánto bien hacen personas que hacen rendir la tierra al servicio de los demás. Hace poco visitamos una labor social donde se cuidaban unos niños pobres y el sitio donde estaban era la donación de una señora que donó su finca para que fuera pues la sede de aquella labor. ¿Cuántas cosas buenas se pueden hacer con los medios humanos si se piensa en los demás? Y si se piensa en el juicio que tenemos que dar a la hora de la muerte sobre el recto uso de aquellas riquezas. Materialismo cristiano significa considerar los bienes materiales como medios y no como fines en sí mismos. Significa dar el valor adecuado a los bienes de la tierra como venidos de las manos de Dios para ser utilizados en beneficio del desarrollo humano integral. Cuando pues se hablaba en otros tiempos del marxismo y de la justicia social, pareciera que esas banderas fueran pues de ese tipo de mentalidades, ¿no? Lo que llaman la izquierda, pues la Iglesia no hay izquierda y derecha, pues todos somos cristianos. Y se decía que pues lo que tiene de bueno la predicación de Marx es tomado del Evangelio, que es Jesucristo mismo el que habla de poner en primer lugar a los pobres. Acaban de canonizar al obispo Óscar Romero, que era un hombre pues, que ponía en primer lugar a los pobres. Entonces algunos han intentado ponerlo como si fuera izquierdista y no, pues un hombre más piadoso y más buen cristiano y más de derechas, dijeron, pero es que el cristianismo va de la mano así. Mismo Juan Pablo II decía, es que es muy curioso que sea entre comillas de derecha en lo moral, ¿no? y de izquierda en lo social. Entonces la explicación que dan, no, es que simplemente es seguidor radical de Jesucristo y Jesucristo llama a la felicidad viviendo bien la moral y la moral incluye la preocupación por el desarrollo humano integral, que incluye la ecología, que incluye la justicia social, que incluye la preocupación por los pobres, por el empleo, por las necesidades de los más periféricos, diríamos con palabras del Papa.
Significa dar el valor adecuado a los bienes de la tierra, como venidos de las manos de Dios, para utilizarlos en beneficio del desarrollo humano integral, en el desarrollo de todos y cada uno de los hombres. Entonces ahí sí que tenemos que pensar cómo hacer rendir nuestros talentos para servirle a más gente. No solamente para yo poder comprar una buena casa, una buena finca y poder darle una buena educación a mis hijos, sino cómo puedo hacer para hacer más justicia, para que más gente viva bien, para que haya más empleo, desde mi empresa, desde mi labor, desde mi trabajo, desde mi academia. No es encumbrarse uno solo, no es solo pensar en mi carrera, sino pensar en los demás. Bueno, otra manera de vivir ese desprendimiento, esa pobreza, hemos dicho, de los bienes materiales, de los talentos, trabajando para ponerlos al servicio de los más necesitados, pero también hay una manifestación de esa pobreza, de ese desprendimiento, que es el desprendimiento de uno mismo. Hemos visto también ese desprendernos de nuestro tiempo. Nosotros pensamos, por ejemplo, tenemos que entregar un trabajo o planeamos una jornada de estudio y decimos, bueno, 8 horas para estas 80 páginas, 10 páginas por hora, por decir algo, y vienen y nos piden un favor, que visitemos a un enfermo, que acompañemos a nuestros padres a alguna gestión, o a una persona que nos llama a pedirnos una explicación, que no entienden un problema, una clase que no asistieron, y entonces el egoísmo diría, uy, me está rompiendo mi planeación. Obviamente es justo también pedir que respeten, ¿no?, lo previsto, pero es Cristo que, como aquel mendigo de Martín de Tours, nos está pidiendo algo de nosotros. Y quizá no sea la capa, sino de nosotros mismos, de nuestra propia vida, de nuestro propio tiempo, desprendernos de ese tiempo que a veces cuesta más que unas monedas o unos billetes. Pero luego también desprendernos del propio juicio, de la honra, del prestigio. Eso también es pobreza. Y a veces cuesta más que dar una limosna o incluso que dar de nuestro tiempo. Aunque hay que luchar y esforzarse para poner a Cristo en lo alto de la profesión, y es muy cristiano, así como decimos, tener unos medios humanos suficientes para vivir templadamente, también conviene tener un prestigio. Para poner a Cristo en la cumbre, pues si uno puede ser el mejor estudiante, San José de María decía, al que pueda ser sabio, no le perdonamos que no lo sea. Y si se puede ganar el premio Nobel, pues se lo debe ganar. Ojalá hubiera muchos cristianos que pusieran a Cristo en la cumbre de las actividades a las que se desempeñan, en las que están llamados por Dios. Pero también hay que estar dispuestos a padecer en silencio de las contradicciones, como Cristo en el huerto de los olivos, como Francisco, el Papa, ante la traición reciente de un subordinado. Cuando me empiezan a preguntar, un hombre que todos pues se caía a su peso, lo incoherente de sus acusaciones, el Papa dijo, no voy a decir ni una sola palabra al respecto. Ustedes son periodistas, estudian la carta esa y se darán cuenta pues que ya ustedes verán, se darán cuenta de lo que hay, que son esas incoherencias, pero yo no diré ni una sola palabra. Y después, gente que lo conoce explicaba que lo que quería era imitar a Jesús en el huerto de los olivos. Jesús podría, delante de Pilato, decir, y más tarde delante de Herodes, pues de explicar las incoherencias que había en los argumentos de los escribas, de los fariseos, cómo él verdaderamente era el Hijo de Dios, cómo había dado de comer a los pobres, cómo había hecho milagros. Pero concretamente Herodes dice, Jesús callaba. No se defendió, es que vengo a cumplir la voluntad de Dios. También eso es pobreza, pobreza del prestigio, del reconocimiento. Pues se nos acaba el tiempo y acudamos a la Virgen pobre. A ella le pedimos que nos ayude a imitar a su Hijo en el desprendimiento de los bienes materiales, de nuestro propio yo, para que seamos generosos con Dios, le demos la monedita del alma, le demos la última moneda y generosos con los demás, siguiendo el ejemplo del Evangelio de hoy, de esa viuda que entrega lo último que le queda, para que el Señor pueda decir de nosotros lo que dijo de aquella santa mujer. En verdad les digo que esta viuda pobre echó en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás echaron de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad echó todo lo que tenía
para vivir.